Listo. Entonces vamos a comenzar con hidrostática 1. Para no alargar mucho, vamos a tocar puntos claves que pueden ser importantes, dado que pueden venir en su examen, y más que todo también para la vida. Sobre todo la parte de hidrostática 2, eso es lo que va a aplicarlo mucho más ya cuando lleguen a clínica, incluso ahorita en salud pública de repente, que estén viendo, que estén yendo en las postas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con hidrostática. Para esto tenemos que definir qué es la hidrostática. La hidrostática vendría a ser una ciencia que te va a estudiar los fluidos en reposo y las fuerzas que los van a afectar. Entonces, para eso debemos saber qué es un fluido. Un fluido vendría a ser una sustancia o un compuesto que va a tener la capacidad de poder trasladar su masa. Entonces vamos a tener tres ejemplos de fluidos: los fluidos líquidos, los fluidos que vendrían a ser los gases y los plasmas. Ahora, estos líquidos y gases y plasmas van a tener, como son compuestos, van a tener fuerzas de cohesión que van a mantener unidas sus moléculas, de tal manera que estas fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas, dependiendo la fuerza que tengan, esto va a facilitar o va a generar más dificultad que se pueda desplazar su masa. Por ejemplo, los líquidos van a tener unas fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas, también les llaman, muy débiles. Entonces, como son fuerzas muy débiles, los líquidos fácilmente pueden trasladar sus masas, ¿no? Por eso es que cuando servimos en un envase, vemos que el líquido es más fácil que se traslade. En cambio, los gases no tienen fuerzas de cohesión, ¿ya? Entonces, al no tener fuerzas de cohesión, no van a tener una estructura determinada, ¿no? Es por eso que los gases no, no van a tener esa estructura como tal, ya que no tienen fuerzas de cohesión que los mantengan unidos. Y los plasmas van a tener más o menos entre un poco más de fuerza que los líquidos. Entonces, en este caso, también va a ser muy difícil que se pueda trasladar, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro término que vendría a ser los fluidos plásticos. Los fluidos plásticos vendrían a ser sólidos que tienen propiedades o se comportan como fluidos. Es decir, que van a requerir un esfuerzo para poder comenzar a fluir. Entonces, aquí tenemos de ejemplo el ketchup. En sí, este no vendría a ser un fluido plástico, solo sirve para poder ejemplificarlo. Supongamos que tú tienes acá tu salsa de tomate, tu ketchup, y lo dejas en el refrigerador por cierto tiempo, o sea, unos días, unas horas. Entonces, si te das cuenta, cuando tú vas a intentar, lo pones de cabeza, y si no generas ninguna fuerza, nada, vas a ver que no fluye, no cae el ketchup. Para que pueda caer, ¿tú qué haces? Lo agitas o lo aplastas, y de esta manera estás generando un esfuerzo para hacer que este fluido pueda comenzar a desplazarse. Entonces, por eso es más o menos así es como funcionan los fluidos plásticos. Requieren una fuerza o un esfuerzo que se ejerza sobre este fluido para que éste pueda comenzar a fluir, pueda comenzar a desplazarse. Ejemplos de eso tenemos al plomo y al vidrio. ¿Ya? Entonces, si les preguntan, sólido que se comporta o tiene propiedades de un fluido, si les ponen plomo, lo marca. Si les ponen vidrio, lo marca. Si los ponen ambos, entonces sería respuesta para los dos. Ya ha sucedido en unos exámenes pasados que ponen ambas respuestas y se ha considerado como válida ambas respuestas. Pero lo más probable es que le pregunten o plomo o vidrio. Ahora vamos a hablar acerca de la presión. La presión vendría a ser la fuerza que se ejerce por unidad de área, y vamos a ver que se puede determinar a través de la siguiente fórmula. La presión va a ser igual a fuerza entre área. Lo importante aquí que deben saber es que a menor área va a haber mayor presión, y a mayor área va a haber menor presión. ¿Y esto cómo podemos identificarlo? Seguramente habrán visto algunos comerciales o algún video sobre cómo prueban las llantas que pasan sobre algunos clavos para que puedan demostrar su resistencia, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos muchos clavos, ¿ya? Tenemos muchos clavos y pasan la llanta que quieren probar.
Si se dan cuenta, normalmente en los videos pasa normal, no se hace nada. ¿Y esto por qué? Porque como hay mayor área, hay mayor cantidad de clavos, lo que va a pasar es que la presión se va a repartir entre todo el área, de tal manera de que esto va a permitir que la llanta pueda avanzar sin problemas. Además que también se puede añadir la resistencia al material que está hecho la llanta, pero sobre todo esto, sobre el área, como es mayor, la presión es menor o se reparte sobre todo el área. Es diferente cuando solo pones un clavo y pasa la llanta, probablemente ahí sí se va a pinchar. ¿Por qué? Porque hay menor área, de tal manera de que cuando la llanta pase va a haber mayor presión y aquí ya se va a pinchar. Entonces es como que un truco, digámoslo así, que hacen las marcas para poder probar la resistencia o el material de que está hecho su llanta, ¿no? Y aquí en la parte de la medicina también nos importa esto de la presión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, tenemos una jeringa, tenemos la aguja. La aguja tiene un área muy pequeña. ¿Ya? Entonces, como tiene un área muy pequeña, si yo ejerzo pequeña presión, por ejemplo, la presión de un solo dedo, perdón, si yo ejerzo la fuerza de un solo dedo, yo voy a poder generar altas presiones. Y esto es lo que me va a permitir poder atravesar los diferentes tejidos, en este caso la piel, o depende la forma del inyectable que se tenga, intramuscular, subcutáneo, intradérmico, etc. Pero el principio es ese, de que como la aguja tiene un área pequeña, yo aplico una pequeña fuerza y ya voy a poder atravesar todos estos tejidos porque voy a generar grandes presiones. Entonces, acuérdense de esa parte, ¿ya? Acuérdense de esa parte. Menor área, mayor presión. Menor área, mayor presión. Mayor área, menor presión. ¿Y cómo se va a medir la presión? En pascales, no se olviden. Pascales. La presión se mide, o su unidad de medida vendría a ser los pascales, ¿ya? Ahora tenemos otro concepto que vendría a ser la presión hidrostática. La presión hidrostática vendría a ser la presión ejercida por un fluido en reposo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos, ¿no?, este envase, y este vaso, este envase, como quieran llamarlo, y la característica de esto es que vamos a llenarlo con agua, ¿ya? Vamos a llenarlo con agua, de tal manera de que si yo introduzco una moneda, o cualquier objeto, en este caso una moneda, esta moneda probablemente se vaya hacia el fondo del envase, ¿ya? Entonces, lo que está permitiendo que esta moneda se vaya hacia el fondo es la presión ejercida por este fluido que vendría a ser el agua. Entonces, imaginariamente sobre esta moneda va a haber una columna que va a estar soportando. Es una columna imaginaria, ¿ya? Y esa columna vendría a ser lo que nosotros conocemos como presión hidrostática. Es decir, la presión que me ejerce este fluido en reposo sobre esta moneda. Entonces nosotros podemos calcular la presión hidrostática teniendo en cuenta distintas variables o distintos parámetros. Por ejemplo, un parámetro bastante importante a tomar en cuenta es la densidad, de tal manera de que la densidad va a ser igual a la masa entre volumen. O también podemos decir que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Otra forma de poder expresar la fórmula. ¿Ya? Y nosotros, como hemos dicho, esta moneda va a soportar una columna invisible de fluido que va a estar sobre ella. Por lo tanto, va a soportar un volumen. Y el volumen va a ser igual al área de la base por la altura. ¿Ya? De tal manera de que yo puedo reemplazar o puedo juntar estas dos fórmulas teniendo lo siguiente. Masa va a ser igual a densidad por área por altura. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando esto. Densidad por el volumen. ¿Ya? Estoy reemplazando simplemente. Entonces nos quedaría esto. Nuestra primera fórmula. Pero también tenemos que calcular la presión. ¿La presión a qué equivale? Que hemos visto. Fuerza entre área. Entonces la fuerza estaría representada por el peso que tiene que soportar esta columna. Y la fuerza también, otra forma de verlo es masa por gravedad, ¿no? Sobre el área. Entonces, si juntamos estas dos fórmulas, nos quedaría lo siguiente.
Ya, si juntamos estos dos, nos quedaría lo siguiente. Presión hidrostática va a ser igual a la masa. En este caso lo reemplazamos con esta parte de aquí, el que habíamos visto antes, que sería densidad por área por altura sobre el área. Entonces, el área se puede eliminar y nos quedaría lo siguiente. Y aquí por la gravedad, perdón. ¿Ya? Y también me comí esta gravedad. Y nos quedaría lo siguiente, que la presión hidrostática va a ser igual a la altura por la densidad por la gravedad. ¿Ya? Estas fórmulas no creo que les pregunten, pero sí es importante que lo sepan. Y lo que sí les pueden preguntar es que la presión hidrostática o esta fórmula solo va a ser aplicable en los fluidos líquidos. ¿Por qué? Porque los fluidos líquidos van a tener una densidad constante, a diferencia de los gases que su densidad va a ser muy variable, por lo tanto no puede ser aplicable esta fórmula ante los gases, ¿ya? Entonces, esta fórmula solo es aplicable en los fluidos líquidos. Bueno, unas palabras muy pequeñas sobre la ley de Pascal es que en ausencia de gravedad y sin considerar el peso del fluido, vamos a ver que la presión del fluido en reposo va a ser la misma en todas partes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza que se va a ejercer sobre este fluido y sin considerar la gravedad ni el peso del fluido, esta fuerza va a ser igual en todos los puntos del fluido. Por eso es que aquí pone A más la fuerza que está ejerciendo, B más la fuerza que está ejerciendo y C más la fuerza que se está ejerciendo. Estos son muy a grosso modo, no lo preguntan mucho, pero sí es bueno que también lo tomen en cuenta. El principio de Arquímedes, aquí sí mucho ojo, porque esto sí es bastante preguntado. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, para poder hablar un poco del principio de Arquímedes, vamos a ver un poquito sobre su historia, sobre lo que se comenta de cómo llegó Arquímedes ante este principio. Es que entre el año 2200, en el año 287 y 212 a.C., estaba lo que es el rey Hierón, que era el rey de Siracusa. Este rey, un día, bueno, quería que le confeccionen una corona de oro, y para esto le dio la materia prima, que vendría a ser el oro, a un orfebre, los que se encargan de confeccionar todo con lo que tenga que ver con joyería, oro, plata, etcétera, ¿ya? Entonces le da la materia prima que vendría a ser el oro, y el orfebre y le dice, ya, voy a hacer tu corona. Pasan unos días, unas semanas, y le da su corona, pero el rey se da cuenta de que esta corona no era de oro, o en todo caso, estaba combinado con algún metal más. Pero como el rey no podía determinar esto, o no podía explicar que esto era así, le dice a Arquímedes, le da esta tarea. Yo siento que esta corona no es de oro, o no, en su totalidad no es de oro, y quiero que tú me ayudes con esto. Entonces, Arquímedes estuvo pensando por unos días, y cuando estuve bañando, según cuentan las historias, al sumergirse se dio cuenta de que el agua se desbordaba, es decir, que aumentaba o se desplazaba cierto volumen del fluido. Y ahí se dio cuenta y surge la famosa frase Eureka, que significa lo he conseguido, ¿no? Entonces, Arquímedes se puso manos a la obra y para poder explicar que esta corona era de oro, o para poder determinar si era de oro o no, lo que hizo es que tomó el peso de la corona y y agarró una bola de oro con el mismo peso de la corona y agarró una bola de plata con el mismo peso de la corona. Entonces, como sabemos, la plata es menos denso. Por lo tanto, cuando sumergía la bola de oro en agua, esta desplazaba cierto volumen del fluido. Y cuando sumergía la bola de plata, también desplazaba cierto volumen, que era un poco mayor. Entonces, ahí anotaba los volúmenes que se desplazaba, y cuando sumergió la corona, se dio cuenta de que el volumen que desplazaba era mayor que el de oro y menor que el de plata. De tal manera de que ahí se dio cuenta de que esta corona en verdad no estaba hecha en su totalidad con oro, sino que estaba mezclado entre oro y plata. ¿Ya? Entonces, de esta manera, Arquímedes llegó a este principio y pudo determinar lo siguiente. Como dicen, ¿no? La fórmula, perdón, como dice aquí el recuadro,
Si nosotros tenemos, supongamos un envase, un cilindro, y lo llenamos con agua, ¿ya? A ver, lo llenamos con agua, bueno, no en su totalidad, más o menos por aquí, y sumergimos un objeto, sumergimos en este caso parcialmente, vamos a ver que el nivel del agua va a aumentar, es decir, que se va a desplazar cierto volumen. Entonces, esta parte de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el volumen desplazado, ¿ya? Volumen desplazado. Y esta parte de aquí vendría a ser el volumen sumergido, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Arquímedes es que ese volumen, esos volúmenes van a ser iguales. Es decir, que el volumen desplazado va a ser igual al volumen sumergido. Adicionalmente, van a existir dos fuerzas que van a estar como que contrarrestándose. Por un lado, vamos a tener la fuerza de empuje ejercida por el fluido, y por otro lado, vamos a tener a la fuerza que ejerce el objeto, que vendría a ser su peso, ¿ya? Entonces, esas dos fuerzas van a estar contrarrestándose unas a otras, y puede haber tres situaciones. Una situación en la cual la fuerza de empuje sea mayor al peso del fluido, otra que la fuerza de empuje sea menor al peso del fluido, perdón, del objeto, y otra situación en la cual la fuerza de empuje sea igual al peso del objeto, ¿ya? Entonces, si la fuerza de empuje es mayor al peso del fluido, lo que va a ocurrir es que este fluido va a flotar. Es decir, sería algo más o menos así. Ya, el objeto flotaría, como el ejemplo de aquí. En cambio, si la fuerza de empuje es menor al peso del fluido, perdón, del objeto, lo que va a pasar es que el objeto se hunde, se va a ir hacia el fondo, y sería algo así, ¿no? Se hundiría el objeto. Y si la fuerza de empuje es igual al peso, entonces el objeto va a quedar sumergido. Entonces quedaría algo así, ¿ya? Entonces, esas son las tres situaciones que puede ocurrir. Cuando la fuerza de empuje es mayor al peso del objeto, el objeto va a flotar, como vemos aquí graficado. Cuando la fuerza de empuje es menor al peso del objeto, el objeto se va a hundir. Es mayor, perdón, cuando el peso es mayor. Y cuando la fuerza de empuje es igual al peso del objeto, el objeto se va a quedar sumergido, como vemos aquí. Ya. La fuerza de empuje también tiene una fórmula, que eso es algo adicional que quiero dejar. La fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Ya. Esa vendría a ser la fórmula de la fuerza de empuje. Densidad del fluido por volumen sumergido por gravedad. Y en este ejemplo vamos a poder verlo mejor. Aquí nos dice un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se va a sumergir totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Es decir, ¿cuál es la fuerza de empuje? Entonces vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos una bañera o un recipiente súper grande, y este recipiente vamos a llenarlo con agua, ¿ya? Y acá nos dice que si nosotros sumergimos un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura, se va a sumergir totalmente. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro sumergido, ¿ya? Todo esto vendría a ser nuestro cilindro. Nos preguntan cuál es la fuerza de empuje que va a recibir. Entonces, nosotros tenemos que calcular primero la fórmula de la fuerza de empuje, o debemos tenerla en cuenta. ¿Cuánto era?
era densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Acá no nos dan densidad de la fuerza de empuje, perdón, la densidad del fluido, pero nos dicen que es agua. Por lo tanto, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad tampoco nos dan. Podemos utilizar redondeando a 10, o podemos utilizar, ¿no?, lo que se considera más o menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces solo nos faltaría determinar el volumen sumergido. Y para esto nosotros simplemente tenemos que calcular el volumen de este cilindro. Y podemos calcularlo porque nos dan los datos suficientes. Tenemos que el radio del cilindro es 2 metros y la altura es 4 metros. Entonces, si yo quiero calcular el volumen del cilindro, va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y solo nos quedaría reemplazar los datos. Sería el volumen del cilindro es igual a pi por 2 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y bueno, resolvemos todo y nos queda que va a ser el volumen del cilindro 50 por 50.265 metros cúbicos. ¿Ya? Y ese sería el volumen del cilindro. Ahora, nosotros necesitamos el volumen sumergido, pero básicamente es lo mismo, porque nos dice que el cilindro se ha sumergido en su totalidad. Por lo tanto, todo el volumen sumergido equivaldría al volumen del cilindro. Por lo tanto, sería lo mismo. Volumen sumergido sería igual al volumen del cilindro. Y ahora solo nos quedaría reemplazar los datos. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por el volumen sumergido, que en este caso sería 50.265 metros cúbicos, por la gravedad, que vendría a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, metros cúbicos con metros cúbicos se va, y si resolvemos todo, nos va a quedar que la fuerza de empuje va a ser igual a 492.597 newton. Y esa vendría a ser nuestra fuerza de empuje. Entonces, eso no se preocupen, no les va a venir en su examen, no les va a venir ejercicios. Es más que todo para que tengan en cuenta cómo es que funciona la fuerza de empuje, cómo está lo que es el principio de Arquímedes. Y lo que sí o sí tienen que aprenderse es esta parte de aquí que vamos a ver a continuación. Aquí nos dice la relación entre la fuerza de empuje y la densidad. Acá nos dice también que cuanto más denso sea un fluido, habrá mayor presión en él y ejercerá una mayor fuerza de empuje. Es decir, que a mayor densidad, mayor presión y por lo tanto mayor fuerza de empuje. Por ejemplo, tenemos el agua de mar, que tiene una densidad de 1025 kilogramos por metros cúbicos, y un agua de piscina, por ejemplo, una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, cuando tú estés en el mar, si te das cuenta es mucho más fácil flotar. ¿Por qué? Porque la densidad es mayor. Entonces, la densidad, al ser mayor, la fuerza de empuje también va a ser mayor, y esto va a permitir que tú puedas flotar con mayor facilidad. A diferencia del agua de piscina, que también puede flotar, pero es un poco más difícil, digamos. Y aquí estábamos viendo lo mismo que estaba comentándoles hace un rato. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hunde. El volumen desplazado es igual al volumen del objeto y la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. Por otro lado, si el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje, el objeto flota. Y si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, están en equilibrio, el objeto queda suspendido dentro del líquido. Eso se le conoce como empuje neutro. Básicamente es un poquito más de lo que habíamos hablado acá. Este vendría a ser el resumen. Si la fuerza de empuje es mayor al peso, flota. Si la fuerza de empuje es menor al peso, se hunde. Si la fuerza de empuje es igual al peso, se queda suspendido, se queda sumergido. ¿Ya? Y ahora tenemos la viscosidad. La viscosidad vendría a ser la resistencia a fluir de un fluido, valga la redundancia, de tal manera que un fluido, al presentar mayor fuerzas cohesivas o mayor fuerzas de cohesión,
va a presentar también mayor viscosidad y por lo tanto el flujo va a ser lento, es decir, va a ejercer esa oposición a ser desplazado. Entonces, como estas partículas tienen fuerzas de cohesión más fuertes, va a tener más dificultad de poder separarse unas de otras y por lo tanto su traslado, su desplazamiento va a ser mucho más dificultoso. Y aquí tenemos, por ejemplo, si les preguntan cuál es el fluido que tiene mayor viscosidad, vendría a ser el vidrio. ¿Ya? El vidrio vendría a ser el fluido que tiene mayor viscosidad. Entonces, si les preguntan en su examen, fluido plástico o sólido con propiedades de fluido, vendría a ser el vidrio o el plomo. Pero si les preguntan cuál es el fluido que tiene mayor viscosidad, ahí solo habría una respuesta que vendría a ser el vidrio. Por otro lado, si tenemos el que es más viscoso, tenemos que ver el que es menos viscoso. Y el que es menos viscoso es este de aquí, el helio líquido. El helio líquido vendría a ser el fluido con menor viscosidad. ¿Ya? Esas dos, esos dos fluidos no se olviden. Vidrio, mayor viscosidad, y también es un fluido plástico. Helio líquido vendría a ser un fluido con menor viscosidad. Y esto ya lo habíamos visto en la clase de gases, la tensión superficial. Por ejemplo, en el caso del alveolo, vamos a ver que en la superficie vamos a tener moléculas de agua que van a estar unidas, que van a intentar contraerse tratando de expulsar el aire dentro de los alveolos. ¿Se acuerdan, no? Y que esto podría generar que el alveolo se colapse. Pero para eso también existía lo que era el surfactante pulmonar, que era un agente tensioactivo, que reducía la tensión superficial, y habíamos visto su importancia, ¿no? Durante la gestación, porque era importante, qué pasaba en los bebés prematuros, ¿no? Que lo producían los neumocitos tipo 2, etc. Entonces todo eso ya lo habíamos visto, solo es para recordar, así que para que repasen también, ¿no? Esa parte. Y bueno, eso es todo con respecto a hidrostática 1, ¿no? Más que todo he tratado de realizar o incidir sobre los puntos claves. Ya ustedes seguramente van a revisar más a fondo. Así que es como modo de introducción, es bastante importante. Ahora sí, vamos a pasar a hidrostática 2. Y aquí sí un poco más de atención, porque esto también suele ser preguntado bastante. Sobre todo, además, que no solo les va a servir para el examen, sino que le va a servir ya para su práctica clínica. Así que, ojo con esta parte. Entonces, vamos a comenzar con un poco de generalidades. Nosotros aquí tenemos a nuestro corazón. El corazón podemos dividirlo, por ejemplo, en cuatro cavidades. En una aurícula derecha, un aurículo izquierdo, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Ya? En el caso de la aurícula derecha, esta va a recibir toda la sangre que proviene de los tejidos y va a llegar a través de las venas, dos venas principalmente, la cava superior y la cava inferior. Entonces, estas venas van a drenar sobre la aurícula derecha y van a llevar toda esa sangre venosa, que es una sangre escasa en oxígeno. Entonces, esta aurícula derecha va a comenzar a llenarse al aumentar su volumen, va a aumentar su presión y esto va a generar que se abra esta válvula. Esta válvula vendría a ser la válvula tricúspide. ¿Ya? Entonces se abre la válvula tricúspide y pasa la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Simultáneamente ocurre lo mismo en la aurícula izquierda, solo que en vez de llegar sangre venosa, llega sangre arterial proveniente de los pulmones a través de las venas pulmonares superiores e inferiores. Igual llegan a la aurícula izquierda, esta aurícula izquierda comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión, y esto genera que se aperture lo que es la válvula mitral. Entonces, lado izquierdo tenemos válvula mitral, el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Ambas válvulas se van a encontrar entre la aurícula y el ventrículo. La válvula mitral también es llamada válvula bicúspide, ¿ya? Ya. Luego, vamos a ver que la sangre va a comenzar a llenar el ventrículo derecho, comienza a llenar, gana mayor presión, y esto genera que se cierre esta válvula, ¿ya?
Entonces, hasta ese momento, que corresponde a lo que es el llenado ventricular, vendría a ser la diástole. Vendría a ser ese periodo de relajación donde se da el llenado ventricular. Ahora, este ventrículo derecho va a comenzar a ganar volumen, gana presión, genera una apertura de la válvula pulmonar o válvula del tronco pulmonar, e igual en el ventrículo izquierdo, como también ha ganado volumen, ha ganado presión, va a aperturar la válvula, en este caso la válvula aórtica o válvula de la aorta, y se va a dar la fase de eyección, que se corresponde a la contracción ventricular y que vendría a ser la sístole. Entonces, diástole, periodo de relajación, llenado ventricular; sístole, periodo de contracción ventricular, y se da la fase de eyección. El ventrículo derecho va a eyectar la sangre, en este caso, a través de la arteria pulmonar izquierda y derecha, que va a llegar hacia los pulmones para que se pueda dar el proceso de hematosis, que ya lo conocen, y se pueda oxigenar la sangre. En cambio, del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta a través de sus troncos y sus ramas y va a llevar la sangre oxigenada hacia todos los tejidos para que puedan entregar el oxígeno que necesitan para sus actividades metabólicas, ¿no? Y eso es más que todo un resumen de cómo funciona, ¿no?, esta fisiología cardíaca. Entonces, resumiendo, debemos saber que teníamos dos válvulas que se encontraban entre las aurículas y los ventrículos. Por eso es que estas válvulas se les denomina como válvulas auriculoventriculares, que son dos. Ya las hemos visto: tricúspide y mitral. ¿Ya? Entonces, válvulas auriculoventriculares, válvula tricúspide y válvula mitral. Y las válvulas semilunares vendrían a ser las otras dos que quedan: la válvula pulmonar y la aórtica. Entonces, R1 y R2 vendrían a ser los ruidos cardíacos, ¿ya? Solo me interesan que sepan estos dos ahorita. R1 corresponde a qué? Al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y R2 corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, no se olviden, vamos a hacer un breve resumen. Llega la sangre a través de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, que es una sangre venosa. En el cambio, en la aurícula izquierda llega sangre oxigenada que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un dato bastante importante, que ya esto seguramente en algún momento les preguntarán en anatomía. Las arterias vendrían a ser vasos sanguíneos que van a llevar sangre oxigenada, en su mayoría. Sin embargo, aquí vemos una arteria, la arteria pulmonar, ¿no? Y esta arteria pulmonar, ¿por qué está de color azul? Porque está llevando sangre venosa. Entonces, esta arteria, a pesar de ser arteria y según la definición debería llevar sangre oxigenada, en realidad es una arteria que lleva sangre desoxigenada. Entonces, si les preguntan, ¿todas las arterias llevan sangre oxigenada? Falso. La arteria, en este caso la pulmonar, lleva sangre venosa. Igual ocurre con las venas pulmonares. Estas venas pulmonares, a pesar de ser venas, llevan sangre oxigenada, como vemos aquí, y llegan a la aurícula izquierda. Entonces, esos son datos peculiares que podrían en algún momento preguntarles, o simplemente para que los tengan en cuenta. Y por otro lado, no se olviden las válvulas. Entre las aurículas y los ventrículos vamos a encontrar dos válvulas, tricúspide y mitral, que cuando se cierran corresponde al primer ruido cardíaco. Y en cambio, las semilunares, pulmonar y aórtica, cuando se cierran corresponde al segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Y eso es como introducción, nos va a permitir poder entender lo que sigue. ¿Qué vendría a ser la presión arterial? La presión arterial vendría a ser la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes o las superficies de las arterias. La presión arterial sistólica, ya lo vimos, corresponde a lo que es la contracción ventricular. El valor normal es 120 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica es la presión de llenado ventricular, periodo de relajación, y el valor normal es 80 milímetros de mercurio. Entonces, como seguramente sabrán, la presión se suele tomar en el brazo izquierdo. Y esto es por lo siguiente. Bueno, hay una explicación que dicen que es porque el corazón está ligeramente
hacia el lado izquierdo, orientado hacia el lado izquierdo, pero en realidad también se puede explicar por esto. Aquí tenemos el tronco, el callado aórtico, que aquí va a dar sus ramas principales. La carótida izquierda, subclavia izquierda, y el tronco innominado o tronco brachiocefálico. Entonces, si se dan cuenta, del tronco brachiocefálico salen dos ramas, subclavia derecha, subclavia y carótida derecha. La subclavia derecha posteriormente va a llegar hacia el borde inferior de la primera costilla, se convierte en arteria axilar, y la arteria axilar cuando llega al borde lateral del músculo redondo menor se va a convertir en arteria braquial, que es esa arteria braquial donde se toma la presión. Ya, entonces la arteria braquial es donde se toma la presión arterial como tal. Braquial o humeral. Humeral también hay. Ya. Pero eso es con respecto al lado derecho. Entonces, el lado derecho sale del callado de la aorta, tronco innominado, y recién sale en la subclavia derecha. A diferencia de la subclavia izquierda, que sale directamente del callado de la aorta. Es por esto que se suele tomar en el brazo izquierdo la presión. Entonces, ahora ya saben por qué se suele tomar en el brazo izquierdo la presión, y si les preguntan, mencionan todo esto. Porque la subclavia izquierda, que posteriormente se va a convertir en arteria axilar y posteriormente a su vez en arteria braquial, sale directamente de lo que es el callado aórtico, a diferencia del lado derecho que primero sale del tronco innominado o tronco brachiocefálico. Y bueno, aquí les dejo una tabla para que puedan ver más que todo la clasificación de la presión arterial. Normal, 120 o menos; diastólica, 80 o menos; elevada, 120 a 129. En el caso de la sistólica, la diastólica 80 menos; hipertensión ya estadio 1; sistólica 130 a 139, o una diastólica 80-89; hipertensión estadio 2, 140 o más, o la diastólica 90 más, y ya emergencia hipertensiva 180 o más, y o diastólica 120 o más. ¿Ya? Se lo pueden revisar ya por su cuenta. Igual lo mismo, la guía europea, ¿no? Va a tener ciertas variaciones, y aquí se los dejo para que puedan revisarlo. Esto sí les va a entrar a su examen fijo: la presión arterial media y la presión de pulso. En el caso de la presión arterial media, vendría a ser la presión promedio del tránsito de la sangre por todo el sistema arterial. Vamos a ver que la presión arterial media va a ser igual a la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3. Y la presión de pulso vendría a ser la diferencia o la resta entre la presión sistólica y diastólica. Entonces, otra forma de ver esto también podría ser así: la presión arterial media, pero va a ser igual a la presión arterial diastólica más la presión de pulso entre 3. Es otra forma de verlo, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un ejercicio. Este es, con la fórmula anterior pueden ayudarse. Les doy unos minutos para que puedan resolverlo y corroboramos si es que están correctos sus datos, sus respuestas. ¿Tienen sus respuestas, chicos? Alonso, sí. Sí, Alonso, puedes hablar. Buenas noches. Había visto un ejercicio donde estaba que básicamente podía sumar la presión, por así decirlo, diastólica, eso lo multiplicabas entre dos, lo por dos, y luego lo sumabas eso con la presión sistólica y lo dividías entre tres. ¿Es con lo mismo o no tiene Sí, ninguna entera? también. Sí, también es otra forma de poder aplicarlo. Igual es lo mismo. No hay problema. Ok, gracias. ¿Les salió, chicos? ¿O lo hacemos juntos ahorita?
A ver, dicen presión arterial media 95, presión de pulso 45. 95 milímetros de mercurio, presión de pulso 45. Entonces vamos a corroborar. Primero vamos a hallar la presión de, bueno, antes de poder calcular de frente, primero tenemos que ver cuál es tu presión sistólica y cuál es tu presión diastólica. Tu presión sistólica siempre va a ser la primera de aquí, el primer número, que en este caso vendría a ser 125 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica vendría a ser el otro numerito, que en este caso vendría a ser 80 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de pulso, como lo calculabas, era igual a la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Es decir, presión sistólica menos presión diastólica. Entonces, 125 menos 80 te da 45 milímetros de mercurio. Ya, milímetros de mercurio. Entonces, estaría bien esta primera parte. Luego tenemos que la presión arterial media va a ser igual a la presión diastólica más la presión de pulso o la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, que vendría a ser lo mismo, entre 3. Entonces la presión arterial media va a ser igual a 80, ¿ya? 80, más la presión de pulso que ya calculamos, 45 entre 3, y esto que sería igual a 80 más 15, y esto sería 95 milímetros de mercurio. Entonces también estaría bien la respuesta. Y ejercicios así les pueden preguntar en su examen, porque en realidad no son tan complicados, solo tendrían que aprenderse la fórmula y ya con eso sería suficiente para que puedan resolverlo tranquilamente. Así que espero que haya quedado clara esta parte de aquí. Y bueno, eso es una parte más que todo para ver, esto bueno, eso se puede aprender más en la práctica, pero aquí tenemos, ¿no?, cómo es que son los pasos para poder realizar la medición de la presión arterial. Bueno, en primer lugar, tienen que tener a su paciente que no haya realizado ejercicio por lo menos 15 a media hora antes. Tampoco debe haber consumido café 15 a media hora antes o en sí ningún alimento. Luego también tiene que ser tienes que generar un ambiente relajado. Si ves a tu paciente ansioso, esto puede dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque se da lo que es el síndrome de la bata blanca. La persona lo mide el doctor y sale elevado su presión, pero se mide en su casa que está tranquilo y sale normal. Entonces, por eso es que el paciente debe estar tranquilo, relajado, para que haya una correcta medición. ¿Ya? Entonces, sobre todo eso. Entonces, inicialmente, no tienes que ubicar dónde vas a tomar la presión, brazo izquierdo. Algunos dicen 2 traveses de dedos por encima de la flexura del codo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar lo que es la arteria braquial o humeral, ¿ya? Entonces se infla el manguito logrando una presión que supera a la de la arteria braquial y ésta se colapsa. Es decir, que no se van a ocultar ruidos. Esto ya lo vamos a ver en la parte hidrodinámica, pero nosotros tenemos que saber que vamos a tener dos tipos de fluido, de flujo, un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces, usualmente, en el caso de las arterias, el flujo debería ser laminar, ¿ya? Cuando tienes hipertensión, este flujo se altera y se vuelve un flujo turbulento. Pero cuando tú tomas la presión, como generas presión sobre el brazo, lo que vas a hacer es que vas a colapsar la arteria o vas a convertir su flujo laminar en un flujo turbulento hasta el punto de que ya no vas a auscultar nada. Entonces, cuando vas desinflando cuidadosamente el manguito, al igualarse las presiones del manguito y de la arteria, se van a comenzar a iniciar los ruidos de Korotkov. Entonces, ahí la arteria va a regresar a su flujo laminar y ahí vas a poder escuchar. Entonces, el primer ruido de Korotkov vendría a ser la presión arterial sistólica. Luego se continúa desinflando el manguito, van a continuar escuchando los ruidos de Korotkov, van a llegar a un punto donde estos ruidos van a desaparecer y eso vendría a ser ya la presión arterial diastólica. Entonces, primer ruido, presión arterial sistólica. Último ruido, cuando ya desaparece, presión arterial diastólica. Ahora, si tú ves un paciente que te llega y tiene 140, 150 de presión, no puedes decir que es hipertenso, al menos que él directamente te diga ya soy hipertenso, ¿no?
Pero si es su primera medición y no tienes ningún conocimiento sobre él, no puedes decir de frente que es hipertenso. Solo puedes decir que la presión la ha salido elevada. ¿Por qué? Porque para poder diagnosticar lo que es una hipertensión, se utiliza lo que es el mapa o el AMP. El mapa es un aparatito que se le coloca en el brazo y le va tomando la presión durante todo el día, mientras duerme, mientras está tranquilo viendo tele, así se infla y te da la medición y se va guardando en su memoria del aparato. Y luego de unos días o una semana, el médico ya, o el cardiólogo específicamente, en realidad cualquier médico podría observarlo, pero principalmente el cardiólogo puede ya determinar si es que el paciente verdaderamente es hipertenso y ya comienza con su tratamiento farmacológico, su tratamiento en cambios de estilo de vida, de repente si es obeso, que disminuya, ¿no? Que esté en dieta, si es sedentario, que haga un poco de ejercicio, dependiendo también la capacidad que tenga, etcétera. Ya, pero para eso tú necesitas lo que es un mapa. Ahora, el mapa es bastante caro, entonces no todas las personas van a tener acceso a poder utilizar, creo que oscila entre 300 soles más o menos, al menos que tenga seguro, ¿no? Pero si es particular, es un poquito caro, ¿no? No todas las personas van a poder acceder a este mapa. Por eso es que existe la otra forma que es el AMPA. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero el AMPA ya más depende de la persona. Entonces tú le dices al paciente, usted mismo mídase o que alguien, algún familiar de salud o cualquier otro familiar que le tome la presión, principalmente en la mañana, la tarde y la noche. Lo anota y me lo trae. O sea, es como si hicieras un mapa, pero manual. Obviamente el mapa es mucho mejor porque te mide todo el día, mientras duermes incluso, pero el AMPA también ayuda bastante en el caso de los pacientes que no tengan esa capacidad de poder solventar económicamente el mapa, ¿ya? Entonces no se olviden, si tú tienes tu presión, te sale una presión elevada y es tu primera vista del paciente, no puedes decir que tiene hipertensión de frente. Tienes que evaluarlo a través del mapa, AMPA, tienes que evaluar sus antecedentes, de repente si su papá es hipertenso, ya probablemente sí sea hipertenso, y así sucesivamente. Así que espero que tengan en cuenta esta parte. Ya para ir terminando, vamos a hablar acerca de la presión venosa. En el caso del sistema venoso, vamos a ver que es convergente. ¿Por qué convergente? Porque habíamos hablado que la aurícula derecha, ¿quién llega a la vena cava superior e inferior. ¿Y qué lleva? Lleva la sangre de todo el organismo, la sangre venosa, hacia la aurícula derecha. Entonces, el lugar donde convergen es la aurícula derecha. Por eso es que se llama convergente. A diferencia del sistema arterial, que digamos que podría denominarse como divergente porque sale del corazón y se expande a todas las partes del organismo, ¿no? Todos los tejidos. Entonces el sistema venoso tiene una característica de que trabaja a bajas presiones, pero tiene grandes volúmenes. Por eso es que el volumen total de la sangre se va a encontrar en su mayoría en las venas. El 75% del volumen total de la sangre corresponde a sangre venosa. Estos datos sí, memorízalo, porque eso sí o sí pregunta. En el cambio de las arterias, un 20% y los capilares un 5%. Entonces las venas trabajan a bajas presiones y grandes capacidades o volúmenes, mientras que las arterias trabajan a altas presiones y menor capacidades o menor volúmenes. No se olviden, el sistema venoso es convergente. Todos convergen en la aurícula derecha. Y aquí tenemos ya para culminar los factores que favorecen el retorno venoso. En primer lugar tenemos las válvulas bicúspides o de Galeno, que principalmente se van a encontrar en las extremidades, principalmente en las extremidades inferiores, y van a ser unidireccionales. Es decir, que solo van a permitir el flujo de venoso hacia el corazón, no un retorno. ¿Ya? Entonces, las válvulas venosas bicúspides o de Galeno van a tener una característica de que, como ya mencioné, van a encontrarse en los miembros inferiores principalmente, pero no van a estar ni a nivel intraabdominal ni intratorácico. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Si les preguntan, las válvulas bicúspides o de Galeno se encuentran a nivel intratorácico o intraabdominal, falso. Solo van a encontrarse en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores. Entonces puede haber ciertas circunstancias en las cuales estas válvulas se deterioren y comiencen a funcionar inadecuadamente, de tal manera de que
van a comenzar, no se van a cerrar por completo y esto va a generar que la sangre comience a acumularse. Entonces, como se acumula, la vena se comienza a dilatar, se comienza a hacer más visible y esto es lo que conocemos como varices. Por eso es que si ven la piel de los pacientes, sobre todo en mujeres, que es más común, y ven sus extremidades, sobre todo las inferiores, van a ver claramente cómo se ve la vena. Y esto es porque hay una dilatación de la vena debido a un deterioro de estas válvulas bicúspides o de Galeno. ¿Ya? Otro factor que también tenemos es el masaje o bomba muscular. En este caso, el masaje o bomba muscular va a ser ejercida por los músculos, como ahí se ve, en este caso de los miembros inferiores principalmente. Por eso es que cuando estás mucho tiempo en un viaje o porque estás jugando en tu computadora o porque estás estudiando, leyendo, y te quedas mucho tiempo, como que sientes un poco pesado, digamos, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces para eso tú comienzas a estirar, comienzas a caminar y ya se retoma el flujo, un flujo adecuado. ¿Y esto por qué? Porque los músculos, tú al caminar vas a generar contracción y estos van, digamos, a bombear esa sangre venosa hacia el corazón. Es como, por ejemplo, tú tienes una botella de plástico, esta no me ayuda mucho, mm, y la llenas de agua hasta el tope. Si tú presionas, si te das cuenta, sale el agua directo, ¿no? Incluso hay algunos TikToks hace tiempo que hacían las bromas, ¿no? Le ponían el agua acá, presionaban y salía el agua y le caía todo, ¿no? Entonces, es más o menos así como funciona este masaje muscular. Tú tienes tu vena, que vendría a ser esto, esta va a estar lleno de sangre, obviamente. Si tú generas este masaje o esta bomba muscular, va a salir el agua, o en este caso la sangre venosa, hacia el corazón. Entonces, masaje o bomba venosa, o perdón, masaje o bomba muscular también favorece el retorno venoso. Y finalmente tenemos la presión negativa del tórax. Habíamos visto en la clase de gases que el espacio pleural, entre la pleura parietal y visceral, íbamos a encontrar un espacio que iba a tener una presión negativa. Y esta presión negativa favorecía que el pulmón se mantenga insuflado. ¿Ya? Esta presión negativa a su vez también va a generar que se favorezca el retorno venoso. Sobre todo en la inspiración, cuando la presión negativa se hace mucho más negativa, esto va a favorecer el retorno venoso. Supongamos que tú tienes tu botella de agua o gaseosa, vas a tener un sorbete o vajilla también le llaman, y tú vas a comenzar a absorber, vas a generar una presión negativa y esto va a generar que el flujo, el fluido que está aquí en el envase pase a través de la pajilla y puedas beberlo. Algo similar ocurre con la presión negativa del tórax. La presión negativa del tórax genera como si estuviera jalando esa sangre venosa hacia el corazón, como si estuvieras tomando agua, ¿no? Absorbiendo, igualito. Bueno, no igualito, pero muy parecido. Y bueno, aquí tenemos lo que habíamos mencionado, las válvulas bicúspide o de Galeno, que permiten el flujo unidireccional de la sangre venosa hacia el corazón. Y cuando esta sangre, perdón, cuando estas válvulas se deterioran, va a haber una acumulación de sangre venosa a este nivel de las venas y estas van a comenzar a dilatarse, haciéndose mucho más visibles y es a lo que conocemos como varices. Y esa vendría a ser toda la clase de hoy. Ya con eso estarían listos para su parcial.